Hoy repasaremos los conceptos de la secuenciación por síntesis, también llamada secuenciación Illumina. Antes que nada, debo aclarar que este video es meramente académico, sin ningún tipo de interés comercial. Además, quisiera decir que estos vídeos me toman varias horas de investigación, animación y producción, por lo que me ayudarías mucho si me regalaras una suscripción, un like y o un comentario en la bandeja. Sin nada más que decir, comencemos. La secuenciación Illumina puede llegar a ser enmarañosa, pero sí se puede aprender. Esta se suele dividir en 4 diferentes pasos. La preparación de una librería, donde añadiremos diversos adaptadores a las muestras a secuenciar. La generación de clusters y la amplificación en puente. El proceso de secuenciación por síntesis, donde añadiremos nucleótidos marcados fluorescentemente. Y finalmente, el análisis de todos los datos obtenidos. Para la preparación de la librería, debemos tener una muestra pura de DNA de algún organismo de interés, la cual debe ser fragmentada para facilitar su uso. Una forma de hacer esto es a través del uso de transposasas, las cuales cortarán el DNA de manera aleatoria para formar pequeños segmentos. También secuencias adaptadoras se añaden mediante ligación. A este proceso se le llama tagmentación o tagmentation en inglés. El siguiente proceso se llama amplificación cíclica reducida o Reduced Cycle Amplification. Aquí se hace una amplificación con unos primers afines a las secuencias adaptadoras, que darán como resultado la adición de 2 sitios de unión a primers diferentes. Sumado a eso, se añadirán índices que funcionarán como los códigos de barras de las muestras y sitios complementarios a los oligos de la celda de flujo que veremos más adelante. El siguiente paso, que es la generación de los clusters, se realiza dentro de una celda de flujo, o flow cell. Esta celda es análoga a un portaobjetos de vidrio con carriles, en cuyo substrato cristalino se han microtallado billones de nanopozos, los cuales a su vez tienen pegados a su superficie 2 diferentes tipos de oligo. En estos pozos, los fragmentos obtenidos se amplificarán de manera isotérmica. Solo una hebra de muestra entrará a cada pozo, la cual se unirá a uno de los oligos unidos a la superficie con una de las secuencias complementarias. Posteriormente, una polimerasa creará la secuencia complementaria del fragmento hibridado, resultando en una hebra con la secuencia complementaria de nuestra muestra de interés, ya pegada al sustrato del pozo. La molécula bicatenaria se desnaturaliza y el oligo original se removerá de la reacción. Posteriormente, nuestra hebra se doblará, haciendo que la segunda secuencia complementaria se una al segundo tipo de oligo pegado al sustrato. Entonces, una polimerasa vendrá y realizará la extensión. A esto se le llama bridge amplification o amplificación en puente. Esta estructura bicatenaria se desnaturalizará, obteniendo en el proceso 2 tipos de hebras, una forward y otra reverse. La hebra reverse será cortada y levada previo a la secuenciación. Los extremos 3' se protegerán para evitar una hibridación no deseada. Naturalmente, este proceso de amplificación se repite varias veces, haciendo uso de los oligos complementarios a lo largo del pozo, generando todo un clúster de hebras. A este proceso le llamamos amplificación clonal o clonal amplification. Tras obtener un clúster, proseguiremos al siguiente paso. Aquí, un primer se hibridará a nuestra cadena y proseguiremos a la realización de un ciclo, donde meteremos una solución con un único tipo de nucleótido a la vez, los cuales estarán marcados con un fluoróforo que emitirá un color distinto tras su adición. El número de ciclos nos indicará el largo de la secuencia y los colores de las emisiones el tipo de nucleótido añadido. A esto le llamamos secuenciación por síntesis. Este proceso se realiza con miles y miles de clusters emitiendo señales al mismo tiempo, por lo que la cantidad de datos que se genera sobre las secuencias es millonaria. Tras terminar el proceso de secuenciación, desnaturalizamos y retiramos la hebra generada. Luego, proseguimos a insertar un segundo primer para poder leer nuestra primera secuencia índice bajo el mismo principio. Tras terminar,
Lavamos el fragmento generado. Los extremos 3' se desprotegen ahora y se permite que la hebra se flexione para hibridarse con el oligo complementario. Luego, se prosigue con la lectura del segundo índice, exactamente de la misma manera. Finalmente, volvemos a hacer una amplificación en puente para generar los dos tipos de hebras previas a la secuenciación, pero en este caso cortaremos y retiraremos la hebra forward. El proceso de secuenciación por síntesis se repite y se generan billones de datos para su póstumo análisis. A diferencia de las metodologías de secuenciación más viejas, las técnicas de nueva generación obtienen una cantidad billonaria de información, lo cual les otorga mejores parámetros analíticos, pero también hace mucho más complejo el análisis bioinformático. Lo que se suele hacer primero es la separación de las muestras por sus distintivos índices. Estos permiten diferenciar unas muestras de otras, de todo el pool de datos generados. Dada la cantidad de índices que se pueden meter, se pudieran analizar hasta 96 diferentes muestras en un solo ensayo multiplex. Dependiendo de su similitud, diferentes secuencias de muestras generadas se alinean para generar la secuencia obtenida. Esta, por ejemplo, puede ser comparada con un genoma de referencia, para comparar cambios de hasta una sola base de la secuencia obtenida. Además de esto, se pueden secuenciar genomas completos, transcriptomas y muchas cosas más. Gracias por ver este video.